respecto a diabetes, ¿sí? Sé que en la clase anterior estuvieron con la doctora Simes y que vieron otro tema, ¿sí? Pero conmigo vamos a ver todo el módulo de diabetes, ¿sí? Las clases de diabetes todavía nos queda una más. En el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver respecto a complicaciones agudas de la enfermedad. Allí están viendo mi pantalla y me están escuchando bien. Sí, doctora. Sí, doctora. Genial. Bueno, muy bien. Bueno, como les comentaba, en la clase de hoy vamos a hablar respecto a lo que tiene que ver con complicaciones agudas de la diabetes. Recuerden ustedes, siempre tengan presente cuál es la definición de diabetes, entendiendo por diabetes un trastorno metabólico que tiene que ver con un estado de hiperglucemia en forma crónica, donde se produce una alteración en el metabolismo no solamente de los hidratos de carbono, sino también de las proteínas y de los lípidos, ¿sí? Y que esta situación va acompañada de un déficit total o parcial de la insulina circulante, o porque existe una alteración en la acción de la insulina, ¿sí? Bueno, la clase anterior habíamos charlado también, además de poder definirla, habíamos hablado de los distintos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional. Habíamos aprendido a cómo diagnosticar diabetes con una glucemia en ayunas igual o mayor a 126. La prueba de tolerancia oral a la glucosa también habían aprendido ustedes de qué se trata esa prueba y cuándo, en qué valores hablamos de diabetes. Y también algo importante que ustedes tienen que saber, tienen que saber diagnosticar y manejar, que es el estado de prediabetes, ¿sí? A modo de repaso, lo que estamos charlando, la prediabetes hablábamos de una glucemia en ayunas alterada o de una intolerancia a los hidratos de carbono cuando se hace a través de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Bien, ahora, en el día de hoy vamos a charlar sobre las complicaciones agudas, pero quiero que tengan en cuenta que también esta enfermedad tiene complicaciones crónicas, es decir, tiene complicaciones que se van a instalar en el tiempo. Estas complicaciones agudas, como lo dice la palabra, tienen una presentación en forma abrupta y básicamente vamos a hablar de dos, pero son tres, ¿sí? La tercera también la vamos a desarrollar, pero en una primera instancia, en la primera parte de la clase vamos a hablar sobre estas dos. La cetoacidosis diabética y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Bien, en el caso de la cetoacidosis, ahí está. En el caso de la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar no cetósico, que les comentaba, que son las dos complicaciones agudas más importantes y más serias que se pueden observar en estos pacientes y son causa de una elevada morbimortalidad. Ese es un punto importantísimo, ¿sí? Tanto la cetoacidosis diabética como el síndrome hiperosmolar son dos patologías que suelen tener un curso grave y que pueden comprometer la vida del paciente con diabetes. Enfocándonos primero en lo que es la cetoacidosis diabética, podemos nosotros decir que es una de las complicaciones más serias, que está causada por un déficit relativo o absoluto de la insulina y también por un aumento concomitante de las hormonas contrainsulares. Quiero que tengan en cuenta este término, hormonas contrainsulares, ¿sí? Esta situación va a generar un disturbio catabólico, ¿sí? Tanto en el metabolismo de los hidratos de carbono como las proteínas y las grasas, que lo vamos a ver ahora más adelante, y que clínicamente se va a expresar con un estado de hiperglucemia, con un estado de cetosis y con un estado de acidosis.
Normalmente, como para que podamos entender lo patológico, en una situación fisiológica, en el torrente sanguíneo vamos a tener circulante glucosa, un determinado valor de glucosa y un determinado valor o concentración de insulina. Acá tienen la insulina graficada con una llave. ¿Por qué? Porque a los fines prácticos se dice que la insulina sería la llave que le abre la puerta de la célula a la glucosa para que pueda ingresar y pueda ser sustrato para la energía del metabolismo celular, ¿sí? Entonces, en circulación hay una determinada concentración normal de glucosa y de insulina, donde la insulina interactúa con su receptor en la célula y permite el ingreso de la glucosa al interior de la célula. Fíjense también acá a su derecha que en el riñón, en una situación fisiológica, es decir, en una situación normal, no tendría por qué haber eliminación de azúcar en orina. La orina de una persona no tiene que contener glucosa, ¿sí? Esa es la situación normal. Cuando ustedes observen una orina completa, y eso quiero que paren las antenas, me presten atención en este punto, ¿por qué? Porque yo les suelo preguntar a ustedes, porque es algo que en la práctica clínica lo van a usar en forma frecuente, ¿sí? En la práctica clínica ustedes van a observar una orina completa. Una cosa es la orina completa y otra cosa es el sedimento urinario. El sedimento urinario viene adentro del informe de la orina completa. En la orina completa nos interesa saber cómo está el aspecto, si está limpia, si está turbia, pero también nos interesa saber en diabetología puntualmente si está eliminando proteínas, si está eliminando cuerpos cetónicos, si está eliminando glucosa en orina. Después viene presencia o no de glóbulos rojos, si tienen leucocitos y en qué concentración, si tienen cilindro, todo lo que tiene que ver con el sedimento, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a saber ustedes si el paciente está eliminando azúcar en glucosa o azúcar en orina o no? A través de una orina completa. En situación fisiológica o normal, no debe contener glucosa la orina. Ahora, en una cetoacidosis, esto era lo normal. Cuando el paciente ya está cursando una cetoacidosis, esta cetoacidosis se dice que tiene una etapa temprana, que es cuando comienza a desarrollarse ya la complicación, y tiene una etapa tardía, una etapa avanzada, ¿sí? En la etapa temprana, fíjense acá, en el torrente sanguíneo, en circulación, hay una concentración mucho más alta de azúcar o de glucosa en sangre que en una situación normal. Pero también fíjense, no hay circulación de insulina, la llavecita no está circulando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta parte, en esta etapa? No hay interacción de insulina con el receptor, no se va a abrir la puerta, es decir, no, la glucosa no va a poder ingresar al interior de la célula, ¿sí? Entonces, esta célula para obtener energía va a tener que empezar a utilizar otro sustrato, va a tener que ir por otra vía. Entonces, en etapas tempranas, el desorden metabólico de la cetoacidosis se genera a partir de una reducción de la concentración circulante de insulina. No hay insulina o es una concentración muchísimo menor de la que se necesita para mantener una homeostasis. Esto más una elevada concentración de hormonas contrainsulares de estrés, como son glucagón, catecolaminas, cortisol y la hormona del crecimiento, que son hormonas que naturalmente tienen como función generar un estado de hiperglucemia. Entonces, la célula que tiene que seguir adelante con su metabolismo, si no puede obtener la energía a partir de la glucosa, que es la vía naturalmente que se utiliza, lo va a hacer a través de otra vía, ¿sí?
Y por otra parte, van a empezar a eliminar glucosa en orina. Algo que en situación fisiológica yo dije que no debe estar presente. En la etapa temprana de la cetoacidosis, entonces, hay un déficit de insulina total o parcial, hay una elevada concentración de glucosa, primero porque no se está usando la glucosa en la célula, y segundo porque de esta situación de estrés comienzan a aumentar las hormonas contrainsulares, ¿sí? Y por otra parte, empieza a haber liberación de glucosa en orina. Esta situación que les acabo de graficar se va a expresar clínicamente en el paciente con estos síntomas. El paciente comienza a experimentar la necesidad de orinar más frecuentemente de lo que lo hace habitualmente. Comienza a experimentar una sensación o una necesidad de tomar agua, sensación de sed o necesidad de tomar agua muchísimo mayor de la que habitualmente él siente. Y experimentan lo que es boca seca. A medida que va avanzando el desarrollo, la instalación de esta complicación, si el paciente no es diagnosticado en esta instancia, va a evolucionar a esta otra. Sigue aumentando el nivel de azúcar o el nivel de glucosa en el torrente circulatorio. Y como les había comentado anteriormente, en la diapo anterior, la célula, por más que no reciba el sustrato para su energía a partir de la glucosa, necesita seguir adelante con su función metabólica. Entonces va a usar una vía alternativa, que en este caso va a ser la lipólisis, el uso de grasa. Va a empezar a tomar ese sustrato. Y como resultante de este metabolismo, del uso de este sustrato, va a empezar a haber formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? De ahí que en la diapositiva anterior hablábamos de un estado de hiperglucemia y de cetosis. Entonces, en orina, el paciente sigue eliminando glucosa en orina, pero además va a empezar a eliminar cuerpos cetónicos. Esta situación fisiopatológica se va a expresar clínicamente con anorexia. Esto se agrega a lo anterior, a esto. El paciente, además de experimentar estos síntomas, a su vez comienza a experimentar anorexia, náuseas y vómitos. Entonces, clínicamente se caracteriza esta complicación aguda por una alteración del sensorio de grado variable, que se va a deber también ¿a qué? A la cetosis, a la acidosis que se genera por la presencia de los cuerpos cetónicos, a la pérdida de los electrolitos, porque si ustedes se fijan acá, cuando se va eliminando glucosa en orina, esta glucosa va a arrastrar agua y va a arrastrar electrolitos. Se produce una diuresis osmótica, ¿sí? Entonces hay pérdida de electrolitos y se produce un estado de hiperosmolaridad extracelular con deshidratación. Deshidratación que tiene que ver también por esto, porque hay arrastres de solutos, de agua, de electrolitos, de glucosa. Entonces toda esa situación termina deshidratando al paciente. ¿Cuáles pueden ser los puntapiés iniciales que pueda generar esta situación? ¿Por qué un paciente con diabetes puede derivar en una cetoacidosis diabética? Bueno, se consideran puntos desencadenantes de esta situación las infecciones respiratorias, las infecciones urinarias, las infecciones cutáneas y también las infecciones odontológicas. Por eso es de muy buena práctica clínica que el médico que hace el control diabetológico del paciente tenga en cuenta siempre las piezas dentarias, algo que en el común
de los pacientes, cuando los comenzamos a asistir, vemos que no aparecen, ¿sí? Como que la boca queda olvidada, como que es subestimada, y no puede ser así, porque a veces una infección odontológica es el punto de partida de toda esta alteración fisiopatológica que acabamos de ver. Los abscesos perirectales, la falta de colocación de la insulina en aquellos pacientes que ya estén colocándose insulina y que muchas veces alteran ese tratamiento. El debut diabético, no es infrecuente observar pacientes que se enteran o que comienzan el diagnóstico de su enfermedad a partir de una cetoacidosis diabética. El síndrome coronario agudo puede ser también un desencadenante, la intoxicación alcohólica, los corticoides, el embarazo en algunas situaciones, el estrés periquirúrgico y el estrés emocional. Todas estas son causas desencadenantes o factores disparadores de esta complicación aguda de la diabetes, pero si yo les tuviera que decir cuál de todas estas es la más frecuente, sin ninguna duda lo que observamos en la práctica clínica es la falta de colocación de insulina por parte del paciente. Bien, si tuviésemos que hacer un pantallazo y tuviéramos que unificar todo lo que venimos hablando en una sola diapositiva, sería esta, chicos. Es muy importante que esto ustedes lo tengan presente y que lo entiendan además, ¿sí? A partir de esta situación de insulinopenia y aumento concomitante de las hormonas contrainsulares, entonces se va a generar esta situación. Va a empezar a haber una disminución en la captación periférica de glucosa, sobre todo a nivel del músculo esquelético, con lo cual el paciente va a estar en un estado de hiperglucemia y presencia de azúcar intensa en la orina, glucosuria intensa. Por otra parte, se altera también el metabolismo de las proteínas. Va a comenzar a existir una degradación de las proteínas y sobre todo las del músculo, con lo cual, a partir de esa proteólisis, van a quedar disponibles aminoácidos, los cuales van a ser sustratos de la gluconeogénesis. Fíjense, además se activa la gluconeogénesis hepática, con lo cual aporta más glucosa al torrente circulatorio y con ella aumenta la glucosa en orina. Por otra parte, estos aminoácidos, además de ser sustratos para la gluconeogénesis, también se comportan como sustratos para la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, a partir de estas hormonas o de este estado hormonal, también se activa la lipólisis. Recuerden que yo les comentaba que una de las vías de energía que iba a usar la célula podría ser a partir también de las grasas. Sí, se comienzan a degradar las grasas, lo cual tiene el nombre de lipólisis. A partir de esta lipólisis se va a generar por un lado un glicerol y por otro lado un ácido graso. Este glicerol va a ir a participar en el ciclo o en la vía de la gluconeogénesis hepática, con lo cual es un sustrato que favorece mayor formación de glucosa. Y por otro lado, este ácido graso también va a ir al ciclo o a la vía de la cetogénesis hepática, con lo cual se forman los cuerpos cetónicos que no solamente van a ir a orina, ¿sí? Y el paciente va a tener cetonuria, sino que además ese estado de cetosis va a ir acompañada de una acidosis metabólica, ¿sí? Acidosis metabólica que, acompañada al estado de deshidratación que genera la glucosuria intensa con diuresis osmótica, van a llevar a un trastorno del sensorio del paciente. Sensorio que va a ir deprimiéndose de a poquito, ¿sí? El paciente se pone letárgico, somnoliento, hasta luego profundizarse aún más ese estado de conciencia, se deteriora aún más, pudiendo llegar al estado de coma. Otra diapo que nos habla de la fisiopatología, como para que ustedes verdaderamente entiendan cuál es la fisiopatología de la cetoacidosis, porque es algo muy importante que lo tienen que tener en cuenta.
Entonces, dijimos, el déficit de insulina más un exceso de las hormonas de contrarregulación o contrainsulares termina resultando en un aumento de la lipólisis con ácidos grasos disponibles para la formación de cuerpos cetónicos con cetosis y cetoacidosis, y por otra parte, aumento de la liberación hepática de glucosa por la gluconeogénesis hepática y disminución de la utilización de esa glucosa desde la sangre hacia las células periféricas, lo cual va a determinar un estado de hiperglucemia. Hiperglucemia que va a generar glucosa en orina o glucosuria, que es lo mismo, y deshidratación. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico nosotros de esta complicación aguda de la diabetes? Por una parte, un pilar importantísimo va a ser la sintomatología del paciente. Va a ser un paciente poliúrico. ¿Se acuerdan que les dije que aumentaba la frecuencia con la cual el paciente necesitaba orinar? Bueno, el paciente refiere poliuria, refiere polidipsia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, disminución del apetito, ¿sí? La anorexia, que es la primera manifestación del paso de la hiperglucemia simple a la cetosis. En la práctica clínica decimos que si el paciente ya tiene anorexia, si hay un trastorno ahí, ya pierde el apetito, paremos las antenas, ¿sí? Es una luz roja que se enciende porque el paciente, eso es un signo indirecto que nos está hablando de que estaría en un estado de cetosis. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuánto tarda el paciente para que se quede descompensado de esta forma? Bueno, eso no hay un tiempo que se pueda marcar, que yo te pueda decir cuántas horas, cuántos minutos. Eso depende también del estado previo del paciente, si estaba normohidratado o no. Eso va a depender de la condición clínica del paciente. Bueno, gracias. El dolor abdominal puede ser también otra manifestación clínica, ¿sí? Que también cuando el paciente está con una cetoacidosis y tiene dolor abdominal, es para ocuparse, el médico debe actuar rápidamente y debe ocuparse, ¿sí? Muchas veces esto es lo que los trae a la consulta a los pacientes, el dolor abdominal, que uno puede en la práctica clínica pensar que esto puede llegar a ser un abdomen agudo quirúrgico, como por ejemplo una apendicitis, ¿sí? Entonces, hay que tener bien en claro la fisiopatología y tener en claro que existe la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque muchas veces la presentación clínica puede ser a partir del dolor abdominal y no es ningún abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? El dolor abdominal se atribuye a la deshidratación, a la dilatación gástrica, a un hilio paralítico que se puede producir, secundario, por supuesto, al trastorno electrolítico y a la acidosis metabólica que tiene este paciente instalado. Y por otra parte, la alteración del estado de conciencia, que es lo que les acabo de comentar en la diapositiva anterior, donde el paciente va a estar lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, pero a medida que se va profundizando, a medida que se va instalando el mecanismo fisiopatológico de la cetoacidosis, ese estado del sensorio, esa lucidez se va a ir perdiendo y va a empezar a deprimirse el estado de conciencia del paciente. Son pacientes que pueden presentarse letárgicos, asomnolientos y terminar en un coma, ¿sí? Bien, por supuesto, en coma si no reciben un tratamiento. Todo este ciclo o toda esta vía clínica se puede cortar si el paciente es diagnosticado correctamente, si se la piensa la cetoacidosis, si se la busca para poderla confirmar y comenzar el tratamiento. Si comenzamos el tratamiento, por supuesto vamos a evitar que el paciente se agrave, no solamente que se agrave, sino que no comprometa su vida y por supuesto que no se deprima más su sensorio. Al examen físico, un paciente con cetoacidosis puede presentar hipotermia, o puede tener normotermia, o puede tener hipertermia, de manera que la temperatura no va a ser un marcador así definitivo. Todos los pacientes con cetoacidosis diabética van a tener fiebre, no.
No, porque el paciente puede estar perfectamente normotérmico y estar cursando una cetoacidosis. ¿Signos de deshidratación? Sí, eso sí, el paciente va a tener signos clínicos de deshidratación. Si ustedes se ponen a pensar en este momento en la fisiopatología que yo les comenté recién, ustedes saben que la deshidratación es un punto importante y ya saben por qué se deshidrata el paciente, ¿sí? Recuerden, hiperglucemia en valores muy elevados, porque hay una vía metabólica que está aportando a esa hiperglucemia, cetosis, glucosuria, arrastre de azúcar, de agua con esa glucosa en orina, ¿sí? Entonces todos son signos o vías que van a llevar a esta deshidratación. ¿Cómo la vamos a objetivar en el examen físico a la deshidratación? Con sequedad en la piel, con sequedad en las mucosas, con hipotonía muscular y con oliguria. A nivel del aparato respiratorio, sí puede el paciente presentar una respiración de Kussmaul y el clásico aliento cetónico, que es un aliento a manzana. A nivel cardiovascular, el paciente puede estar taquicárdico, puede estar con hipotensión arterial o con signos de shock hemodinámico. A nivel digestivo, lo que habíamos marcado anteriormente, un signo muy importantísimo que es la anorexia, ¿sí? La pérdida del apetito. Pueden experimentar polidipsia, náuseas, vómitos y el dolor abdominal, que lo hablamos en la diapositiva anterior, que es un punto de gravedad. A nivel del aparato nervioso, pueden experimentar cefalea, trastornos visuales, somnolencia o coma. ¿Y cómo se expresa en el laboratorio? Un pilar importantísimo y fundamental para nosotros en la práctica clínica cuando tenemos que diagnosticar una cetoacidosis. Nos apoyamos fuertemente en lo que es el laboratorio. ¿Por qué? Porque va a ser la oportunidad de poder objetivar qué valor de glucosa en sangre tiene este paciente, cuál es su glucemia, qué vamos a esperar nosotros como médicos si estamos sospechando una cetoacidosis diabética. ¿Que la glucemia esté normal? No. Lo que vamos a esperar es objetivar en sangre una hiperglucemia. Cetonas en orina equivalente, que va a ser equivalente a la cetonemia, ¿sí? Porque la excreción de cuerpos cetónicos es equivalente al filtrado glomerular, ¿sí? Entonces, vamos a observar cuerpos cetónicos en orina y que nos va a estar hablando que si hay si hay cetonas en orina es porque hay una cetosis o cetonemia. La gasometría arterial, punto fundamental también dentro del laboratorio para el diagnóstico de cetoacidosis. La gasometría arterial, ustedes ya saben, ya conocen, esta palabra a ustedes les suena, es conocida para ustedes, porque esta gasometría arterial o gases en sangre arterial, lo hemos hablado allá en quinto año cuando estudiábamos el aparato respiratorio, donde hablábamos de hacerle gases en sangre arterial a un paciente para ver cómo estaba oxigenando. ¿Por qué? Porque la gasometría arterial tiene la particularidad de aportarnos información respecto al pH, al bicarbonato, pero también nos habla de la presión arterial de oxígeno, de la presión de dióxido de carbono, de la saturación de oxígeno. Pero en este punto de la cetoacidosis diabética, necesito prestar especial atención al bicarbonato y al pH. ¿Sí? ¿Quiere decir que los otros tres parámetros no me interesan? No, no estoy diciendo eso. Quiero decir que en este punto hacemos gasometría arterial porque necesitamos ver cómo está el medio interno, cómo está el pH y cómo está el bicarbonato. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno de los disparadores de esta situación de cetoacidosis podía ser la infección respiratoria? Bueno, si este paciente da la casualidad que tiene diabetes, que tuvo la mala suerte de agarrarse una neumonía por coronavirus y está cursando una neumonía, pero por supuesto que necesito la gasometría arterial, porque en esa gasometría arterial yo, además de ver cómo está funcionando el aparato respiratorio, porque voy a poder observar la presión arterial de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, la saturación, porque tiene una neumonía por coronavirus,
Además voy a poder ver el pH y voy a poder ver el bicarbonato por esta cetoacidosis que está haciendo a partir de su neumonía. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos entienden esto? Sí, doctora. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, si un paciente con diabetes está cursando una cetoacidosis diabética y no tiene neumonía, en realidad es una paciente de 28 años de edad que tiene diabetes tipo 1 desde los 14 años de edad y que de pronto se quedó embarazada y se desencadenó toda esta cetoacidosis, ¿sí? En ese punto, bueno, sí, la presión arterial de oxígeno, la saturación de oxígeno, me sirve, la miro, me apoyo en eso también, pero al no estar cursando una infección respiratoria, lo que yo necesito ver en este punto es cómo está el pH, cómo está el bicarbonato. Lo mismo yo necesito esta gasometría arterial, ¿sí? Si alguien no comprendió este concepto, con confianza pregúntenmelo porque lo volvemos a explicar. Si todos ¿Me podría explicar de nuevo, doctora? Bien, Sí, por favor. por supuesto que sí. Lo que quiero marcarles acá respecto a la gasometría arterial, ¿por qué se los marco? Porque nosotros lo vimos, la gasometría arterial, en el módulo de respiratorio, vimos que la gasometría arterial era uno de los elementos de laboratorio que nosotros utilizábamos para evaluar la difusión de gases, ¿sí? Bien. Pero lo que estoy tratando de transmitirles en este momento es que esa gasometría arterial, si bien es muy útil cuando hay una infección o una alteración respiratoria, también va a ser útil en otra situación que no tenga que ver con el aparato respiratorio, como es la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque me va a aportar esta información. ¿Cuál es el valor del pH? ¿Y cuál es el valor del bicarbonato? Si yo tengo estos valores, yo tengo la información de cómo están estos valores, yo voy a poder hacer el diagnóstico de acidosis. De acá va a salir el diagnóstico de acidosis metabólica o no. Tal vez la paciente con diabetes no está con una cetoacidosis diabética. ¿Y cómo voy a poder discernir esto? Con la gasometría arterial. La gasometría arterial me va a dar a mí la certeza si la paciente tiene acidosis metabólica o no. Recuerden que un componente de la cetoacidosis diabética es la acidosis metabólica. El paciente tiene hiperglucemia, cetosis con cetonuria y acidosis metabólica. ¿Ok? Sí, doctora. Bien, perfecto. Sí, necesito también evaluar cómo están funcionando los riñones. Si ustedes se acuerdan de la era anterior donde hablábamos de insuficiencia renal, se acuerdan que clasificábamos a la insuficiencia renal aguda en prerrenal, renal y posrenal, y que una causa de insuficiencia prerrenal era la disminución de la volemia, muchas veces por estados de deshidratación y de vómito, algo que sucede en la cetoacidosis diabética. El paciente se deshidrata, el paciente tiene vómitos, con lo cual se puede desencadenar un fallo renal agudo prerrenal. Entonces yo necesito observar cómo están los productos nitrogenados. ¿Están alterados o están normales? El hemograma completo, porque sí necesito ver los leucocitos. Esto me va a hablar a mí de si la causa de esta cetoacidosis diabética está siendo a partir de un proceso infeccioso o es por otra causa. El anion gap, la orina completa, que era un punto que yo les marcaba anteriormente a ustedes, necesitan evaluar una orina completa porque necesitan saber si el paciente está eliminando azúcar en orina, si está eliminando cuerpos cetónicos en orina, además de ver si tiene leucocitos en orina elevado y que los haga sospechar a ustedes como causa desencadenante una infección urinaria. El sedimento urinario está dentro de la orina completa. Y el urocultivo en caso de sospechar
la infección urinaria como causa desencadenante de este estado. Estudios complementarios como la radiografía de tórax sí aporta permitirnos ver si el paciente tiene los campos pulmonares radiolúcidos, no observamos imágenes radiopacas que nos hagan sospechar una neumonía. El electrocardiograma, recuerden que es una paciente o un paciente que está deshidratada, que perdió electrolitos, sobre todo el potasio, y esto puede generar alguna alteración eléctrica también. Y un test de embarazo, Acá apretamos el botón de la pausa y quiero comentarles algo. ¿Por qué? Porque ustedes son alumnos avanzados de la carrera de medicina, son formadores de opinión y de conceptos en la sociedad también, porque ustedes tienen amigos, tienen familia, tienen vecinos, y muchas veces les van a preguntar al saber que se están preparando para ser médicos, y este concepto quiero que ustedes lo tengan claro. De todo esto que estamos hablando, quiere decir que una paciente, por supuesto una paciente mujer con diabetes, no puede quedar embarazada porque tiene riesgo de hacer una cetoacidosis diabética. La respuesta es no. Y eso quiero que ustedes tengan bien claro el concepto, ¿sí? Una paciente, esto no quiere decir que una mujer con diabetes no pueda ser mamá, de ninguna manera. Una mujer con diabetes sí puede ser mamá y no tener cetoacidosis diabética. Para eso necesita tener controlada su diabetes, ¿sí? Muchas veces lo que sucede es que la mujer con diabetes no controla su diabetes, no hace correctamente su control de diabetes, está permanentemente en un estado de hiperglucemia y no tiene una concepción programada, ¿sí? No programa su embarazo y se queda embarazada en un momento donde su diabetes está totalmente descontrolada. Entonces, ahí, en ese punto, la expone a esta situación, a una cetoacidosis diabética, ¿sí? Ese concepto quedó claro, todos entendieron que no estamos diciendo que una mujer con diabetes no pueda quedar embarazada. Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, perfecto, muy bien. A mí me interesa que ustedes tengan en claro este concepto, porque un paciente con diabetes, chicos, es un paciente que puede tener una vida igual que cualquier otra persona que no tenga diabetes, siempre y cuando controle a la enfermedad, haga correctamente el tratamiento y viva en un estado de normoglucemia, que salga de la hiperglucemia. Bien, esta diapositiva es genial. ¿Por qué? Porque les aclara bastante a ustedes esta situación. Quiero que presten atención. Y si hay algo que no entienden, me lo preguntan. Punto principal. Deben conocer la glucemia del paciente. Si la glucemia del paciente es igual o mayor a 250 miligramos decilitros, ustedes tienen que determinar si esa hiperglucemia va acompañada o no de cetonas en orina. Repito, si un paciente tiene glucosa en sangre igual o mayor a 250 miligramos por decilitro, ustedes tienen que conocer si tiene cetonas en orina o no. ¿Cómo hacen para conocer esto? Fácil, con un análisis de orina completa. Le piden una orina completa al paciente y en el laboratorio esto se determina rápido. Hoy en día, para los que trabajamos en diabetes, esto significa darle un frasquito al paciente, mandarlo al baño con una tirita, esa tirita se pasa por la orina del paciente y nosotros observamos ahí si tiene cetonas en orina o no. Pero bueno, no todos disponen de ese medio, fácil, se soluciona, se le hace el pedido por escrito al paciente, orina completa, va al laboratorio y vuelve con el resultado. Si el paciente no tiene cetonas en orina, es decir, cetonuria negativa, perfecto. Esta situación, miren acá, esta situación se trata simplemente de una hiperglucemia simple.
Dicho de otra forma, la hiperglucemia simple es cuando el paciente tiene valores de glucemia iguales o mayores a 250 con cetonas negativas en orina. ¿Ok? Sí, doctora. Sí, doctor. Bien. Ahora, si el paciente tiene cetonas positivas en orina, que es lo mismo que decir cetonuria, necesitamos ahí dar un paso más. Necesitamos ahí pedirle al paciente una gasometría arterial o un estado ácido-base, que esto puede ser venoso también, estado ácido-base. Si el estado ácido-base muestra que el paciente tiene un pH normal con un bicarbonato igual o mayor a 15, es decir, no tiene acidosis metabólica, entonces se trata de una cetosis simple. Dicho de otra manera, una cetosis simple sería un paciente con glucemia igual o mayor a 250, con cetonas positivas en orina, pero sin acidosis metabólica. ¿Sí? Sí, doctora. Bien. Sí, doctora. Y por último, si este paciente tiene glucemia igual o mayor a 250, con cetonas positivas en orina, con un estado ácido-base que muestre acidosis metabólica, estamos ante una cetoacidosis diabética. Esto es importante que lo entiendan bien. ¿Por qué? Porque fíjense que puede tener cetonas positivas en orina, pero no ser una cetoacidosis, ¿sí? Entonces, el paciente puede cursar con una cetoacidosis diabética o con una cetosis simple o ser simplemente una hiperglucemia. Bien, continuemos. Entonces, los criterios diagnósticos para cetoacidosis diabética serían la hiperglucemia, el pH arterial menor a 730, el bicarbonato menor a 15, cetonas en sangre y en orina. ¿Cómo se trata una cetoacidosis? Primer punto así importante, se interna. El paciente se interna, de ninguna manera el manejo es ambulatorio. El paciente se interna. Se evalúa cuál puede ser la probable causa disparadora. ¿Es porque está debutando y no sabía que tenía diabetes? ¿Es porque está embarazada? ¿Es porque tiene una infección respiratoria, urinaria? ¿El paciente está cursando un infarto, un síndrome coronario agudo? ¿Sí? Lo primero que vamos a tratar también de hacer es evaluar qué puede estar desencadenando este cuadro. Segundo, necesitamos tener un manejo hemodinámico absolutamente perfecto. Hemodinámico me estoy refiriendo, ustedes ya lo saben, como buenos alumnos avanzados, frecuencia cardíaca, tensión arterial, ¿sí? El diagnóstico diferencial con otras situaciones, el laboratorio, que ya lo hablamos, y por supuesto el tratamiento. Para que ustedes puedan, a ver qué más hay acá. Acá. El criterio de ingreso a unidad de cuidados intensivos. Se van a ingresar a la unidad de cuidado intensivo aquellos pacientes que tengan una cetoacidosis diabética severa. Entonces, ¿cómo hacemos para clasificarla? En leve, moderada, severa, ¿sí? Dependiendo de los valores. Fíjense, por lo general la cetoacidosis diabética siempre tiene una glucemia igual o mayor a 250. Sí, es muy importante en este punto el pH. Qué tan descendido esté. Fíjense que cuando ya el pH está por debajo de igual o menor a 7, con un bicarbonato por debajo de 10, sin duda es una cetoacidosis diabética severa y va a necesitar un ingreso a terapia intensiva. Por otra parte, ¿tiene cetonas en orina? Sí, ¿sí? Cetonas en sangre. Y este es otro punto, el sensorio. ¿Está conservado? ¿Está deteriorado? ¿Está muy deteriorado? Eso también nos va a ayudar a marcar si es una cetoacidosis leve, moderada o severa. La cetoacidosis severa es la que se va a ingresar en terapia intensiva, y también aquellos casos en que el paciente tenga, supónganse, no clasifica como una cetoacidosis severa, pero tenga inestabilidad hemodinámica, es decir, tenga tendencia a la hipotensión, por ejemplo, tenga necesidad de proteger la vía aérea, el paciente tenga algún trastorno del estado de conciencia,
la imposibilidad de administrar infusión de insulina en una sala abierta o la necesidad de monitorearlo al paciente. En esos casos, el paciente ingresa a cuidados intensivos. Y el tratamiento, el manejo de esta situación tiene que ver con una hidratación importante, 1000 mililitros por hora durante 2 a 3 horas hasta lograr estabilizarlo hemodinámicamente, y luego se cambia la hidratación, se corrige a 400 mililitros hora aproximadamente. El aporte de insulina, porque si ustedes se ponen a pensar en cómo fue la fisiopatología, van a saber que había un estado de insulinopenia, entonces necesitamos aportar insulina a razón de 0.2 unidades por kilogramo en bolo endovenoso. Luego el paciente queda con un goteo endovenoso continuo. Se deben corregir los electrolitos, ¿sí? Sobre todo el potasio, y se deben tratar los factores desencadenantes. Bien, y hasta acá llegamos con la cetoacidosis, ¿sí? Si no hay preguntas, si todo va bien, continuamos con la otra complicación aguda que tiene el paciente con diabetes, que tiene que ver con el síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, Y a ver, este síndrome es un trastorno metabólico que tiene un curso agudo, ¿sí? En pacientes con diabetes, y que se caracteriza por una marcada hiperglucemia, pero ya van a ver en qué valores, e hiperosmolaridad plasmática sin acidosis metabólica. Y ahora vamos a ver por qué. Fisiopatológicamente, en este síndrome hiperosmolar hiperglucémico, hay un aumento de las hormonas de contrarregulación y hay un estado de insulinopenia, pero que es parcial, no es total. Es una insulinopenia parcial, con lo cual no se activa la lipólisis. Y al no activarse la lipólisis, no va a haber cetogénesis. Y si no hay cetogénesis, no va a haber acidosis metabólica. Pero, como si hay un aumento de las hormonas de contrarregulación, hay una marcada hiperglucemia con glucosuria intensa, que va a llevar a la hiperosmolaridad plasmática. ¿Y cuáles pueden ser las causas disparadoras de este síndrome? Las infecciones también respiratorias, urinarias, causas no infecciosas como el síndrome coronario, el ACV, la pancreatitis, la tirotoxicosis, el TEP, los estados de deshidratación a partir de golpes de calor, la nutrición enteral y parenteral, medicamentos hipoglucemiantes que sean insuficientes. Clínicamente va a ser un paciente que se va a presentar taquicárdico, puede tener hipotensión arterial, sequedad de piel y mucosas, fiebres en algunos casos, náuseas, vómito, dolor abdominal por la dilatación gástrica. Pero también en este síndrome hiperosmolar hay protagonistas que tienen que ver con los síntomas neurológicos. Muchas veces el paciente experimenta convulsiones, con afasia, hemiparesia, vértigo, alteración del estado de conciencia, pueden ser algunos de los síntomas neurológicos que acompañan el cuadro. ¿Qué pasa en el laboratorio de esta situación o de este síndrome? Va a haber criterios metabólicos que nos van a ayudar a diagnosticarlo. En primer punto, el valor de azúcar o de glucosa en sangre, fíjense, va a ser igual o mayor a 600, es decir, se genera una hiperglucemia, pero no de 250 como hablábamos en la cetoacidosis, sino valores muy altos, como por ejemplo 600 o más de 600. Con un estado de hiperosmolaridad, fíjense, ustedes van a tener que calcular la osmolaridad plasmática, que lo pueden hacer a través de esta fórmula, en el cual el resultado va a ser mayor a 320 miliosmoles por litro. ¿Y qué pasa con el pH y el bicarbonato? Van a estar normales, porque no va a haber un estado de acidosis metabólica, porque este paciente no cursa con cuerpos cetónicos en orina, ni en sangre, ¿sí? Es un estado hiperglucémico hiperosmolar.
Bien, en el manejo terapéutico, fíjense que también la hidratación con solución fisiológica, goteo libre, hasta lograr estabilizarlo hemodinámicamente al paciente, porque este síndrome hiperosmolar sí genera una inestabilidad hemodinámica. No solamente necesitamos controlar hemodinámicamente al paciente, sino también necesitamos estabilizar su ritmo diurético por lo menos a 30 mililitros hora. Sí, vamos a hacer una infusión continua, que por lo general lo hacemos con bombas de infusión de insulina. Sí, vamos a corregir el potasio en caso de que sea necesario, y muchas veces también se utiliza la heparina, profilaxis, por ser un estado protrombótico transitorio, ¿sí? Salvo que exista alguna contraindicación. Algo que quiero comentarles acá tiene que ver con esta otra complicación. ¿Por qué? Las complicaciones agudas de la diabetes no solamente son la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar hiperglucémico no citósico, sino también la hipoglucemia. La hipoglucemia es una complicación aguda de la enfermedad que tienen que tenerla clara y presente. Nosotros definimos hipoglucemia a la reducción del nivel de glucosa en sangre por debajo de 70 miligramos decilitro. Eso ténganlo presente. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de, hay profesionales que escuchamos que hablan de hipoglucemia con valores que no es hipoglucemia. Hablamos de hipoglucemia a partir de 69 hacia abajo, ¿sí? 70 no es hipoglucemia, por debajo de 70 sí. ¿Y cómo se expresa clínicamente una hipoglucemia? Bien, se puede expresar con síntomas adrenérgicos, como por ejemplo taquicardia, palpitaciones, temblor, palidez, ansiedad, síntomas colinérgicos como la sudoración o las náuseas, síntomas neuroglucopénicos, sobre todo cuando el descenso de la glucosa se va profundizando y el paciente alcanza estos valores, puede experimentar cefalea, debilidad, visión borrosa, disminución de la capacidad de concentración, diplopía, convulsiones. Esto no es absolutamente infrecuente. Muchas veces recibimos a un paciente con convulsiones cuando la causa es una hipoglucemia, ¿sí? Así que fíjense qué importante es que ustedes tengan conocimiento de que la hipoglucemia, qué es la hipoglucemia y qué síntomas neurológicos puede producir, ¿sí? Porque si no, un paciente que le llegue a la guardia o al sistema de emergencia con convulsiones y no la van a pensar si no saben que la hipoglucemia puede producirla. Fíjense acá, esto es un cuadro comparativo. La hipoglucemia puede generar síntomas como ansiedad, debilidad, mareos, dolor de pecho, dolor de cabeza, visión borrosa, irritabilidad, apetito. Y por otro lado, la hiperglucemia puede generar dolor de estómago, irritabilidad, excesiva sed, necesidad de orinar en forma frecuente y urgente. ¿Sí? Este es un cuadro comparativo de cuáles serían los síntomas de hipoglucemia y cuáles los de hiperglucemia, como para que ustedes lo tengan claro. En esta situación de hipoglucemia son dos hormonas las que responden de forma aguda a este descenso de la glucemia. ¿Sí? Generalmente antes que aparezca una neuroglucopenia, antes que aparezcan los síntomas graves de la hipoglucemia, y son el glucagón y la adrenalina, ¿sí? El glucagón inmediatamente va a generar o va a estimular la glucogenólisis para tratar de liberar azúcar o glucosa al torrente sanguíneo, la neoglucogénesis hepática, y va a disminuir la captación periférica de glucosa para que se quede en el torrente sanguíneo e intente elevar los valores de glucosa en sangre. Estas son algunas de las causas de hipoglucemia que se pueden generar en un paciente, como por ejemplo que el paciente esté tratado con valores de insulina en forma inapropiada para ese paciente, es decir, que sea excesivo, errores en la dosificación de la insulina, una dosis excesiva de alguna pastilla
hipoglucemiante, omitir o retrasar las comidas, eso pasa frecuentemente, que el paciente se pone insulina o toma la pastilla para su diabetes, pero no hace las comidas como corresponden, no cenan, no desayunan, ¿sí? Y en ese caso hacen hipoglucemias. Reducir la ingesta de los hidratos de carbono, ¿sí? Y tener un vaciamiento gástrico acelerado. El alcohol, la intoxicación con alcohol puede generar también hipoglucemia. El aumento de requerimientos energéticos, que cambie la sensibilidad del paciente a la insulina, el aumento de la velocidad de absorción de la insulina dependiendo de la zona de inyección. Por eso, por lo general, no aconsejamos que el paciente se coloque la insulina en las piernas, ¿sí? En los cuádriceps, por ejemplo, porque es un músculo que tiene muchísima circulación, que está en permanente actividad, entonces se puede absorber mucho más rápida ahí la insulina y podría generar una hipoglucemia. O también la enfermedad hepática. Esto es a modo de información, ¿sí? Cómo definimos glucemia, hipoglucemia, aquel valor de glucosa en sangre venosa menor a 70, igual o menor a 70, síntomas de sospecha, ya conocemos nosotros cuáles son los síntomas que nos pueden hacer sospechar una hipoglucemia, y el tratamiento tiene que ver con tratar siempre la sospecha de hipoglucemia, aunque no pueda confirmarse analíticamente. A ver, los consensos o las guías en diabetes nos dicen, si sospechamos clínicamente una hipoglucemia, hay que tratarla, aunque no tengas en ese momento un reactivo para pincharle el dedo y poder ver cuánto mide su glucosa capilar o hacerle un análisis de sangre venosa. Si no la podés documentar analíticamente, lo mismo tratarla. ¿Por qué? Porque la hipoglucemia se va profundizando, minuto a minuto se va profundizando y puede alterar el sensorio del paciente va a tener síntomas neurológicos y puede llegar al paro cardíaco, ¿sí? Entonces, corrección rápida de la hipoglucemia. Si el paciente está consciente, es decir, si no tiene alterada su estado de conciencia, se le puede aportar de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono por vía oral, que esto es equivalente a 150 mililitros de un jugo de naranja o de una gaseosa cola, o 2 a 3 comprimidos de glucosa de 5 gramos, que bueno, eso se puede comprar en la farmacia, pero por ahí no es frecuente que uno tenga comprimidos de glucosa, pero sí nosotros le aconsejamos a los pacientes que tengan caramelos. Entonces, en ese caso, si el paciente sospecha que está haciendo una hipoglucemia, se puede comer 2 caramelos, por ejemplo. Si el paciente está inconsciente porque la hipoglucemia se profundizó aún más y ya alteró su estado de conciencia, por supuesto que de ninguna manera la corrección va a ser por vía oral. En ese caso hay que activar un servicio de emergencia para poder canalizarlo al paciente, colocar una vía endovenosa y poder administrarle glucosa endovenosa, ¿sí? Glucosa endovenosa hasta que el paciente recupere su estado de conciencia y pueda comer y mantener estables las glucemias. Una alternativa ambulatoria son unas jeringuitas, como para que ustedes se ubiquen y lo grafiquen, que tienen glucagón, ¿sí? 1 miligramo de glucagón que se lo inyectan inmediatamente cuando sospechan hipoglucemia. Pero bueno, eso en la práctica clínica algunos pacientes lo disponen, otros no, porque el glucagón es muy costoso y no todas las obras sociales lo proveen. Ay, perdón. Y por otra parte, la detección y corrección de factores desencadenantes de la hipoglucemia para prevenir que no se vuelva a producir otra hipoglucemia. Y hasta acá llegamos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí, doctora. ¿Está todo entendido? Una pregunta. ¿El Sí. laboratorio, la hemoglobina glicosilada en ambas patologías no cambia? No. No, Luis. No, ¿por qué?
porque la hemoglobina glicosilada nos da información de los últimos 120 días para atrás, de los últimos 90 días para atrás, que es el tiempo de vida del glóbulo rojo. Y la cetoacidosis, el síndrome hiperosmolar y la hipoglucemia son complicaciones de ahora, agudas. Bien, gracias, doctora. Y la vamos a tener en cuenta, la hemoglobina glicosilada, en la próxima clase que tengan conmigo, donde vamos a hablar de las complicaciones crónicas de la enfermedad. Doc, yo le quería hacer una consulta, no sé si lo dijo, capaz que no lo escuché. En la cetoacidosis diabética, en el tratamiento, ¿hay alguna periodo o ventana, digamos, del tratamiento para, o sea, de cuánto tiempo tenemos para que el paciente que por ahí tiene una cetoacidosis leve no pase a una severa? Porque no, yo me imagino que capaz el paciente está en su casa hasta que llega a la guardia, o si la guardia está cargada, no sé cuánto tiempo tenemos ahí. No, por más que la guardia esté cargada, el paciente lo que tiene que entender es que no se tiene que ir a su casa, y una cetoacidosis diabética es una urgencia, eso está claro en todos los sistemas de salud, de todo el mundo. Si en el triage, por lo general todas las guardias tienen un triage, ¿sí? Y si en el triage se detecta que hay un paciente con una probable cetoacidosis diabética, debe ingresar inmediatamente y de ninguna manera debe estar sentadito en la sala de espera esperando su turno. Para eso son los triage, para ir viendo quién necesita entrar primero, quién puede esperar un poquitito, quién puede esperar un poquito más, ¿sí? Entonces, la cetoacidosis diabética en el triage ya tendría que detectarse la probabilidad y pasar directamente a ser asistido. Cuanto más rápido se diagnostique, se ponga una vía, se empiece a hidratar el paciente con cetoacidosis, menos chance va a tener de evolucionar a la gravedad. Bien, gracias. Bueno, bien. Acá veo que Mauricio puso en el chat que no veía. ¿Pudo ver? Beleizán Mauricio. Bueno, no sé si estará conectado. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, los despido y nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctora. Adiós. Doctora. Hasta luego, doctora. Chao, doctora. Hasta luego.